Buenos días, Venezuela. Bienvenidos a nuestro programa Personaje que Impacta. En la conducción de la entrevista me acompaña Andrea Zulbarán. Hola Yorsi, ¿cómo estás? El día de hoy estamos aquí entrevistando a Gaudí Peroso, una periodista, magíster en Relaciones Internacionales y que se encarga de la primera emisión del noticiero de Televen. Cuéntanos, Gaudí, ¿cómo estás? Hola Andrea, Yorsi, yo feliz de estar acá en el CED hoy con ustedes, además que he escuchado que este programa tiene altos niveles de audiencia, así que soy todo oídos. Nos interesa hacer esta entrevista porque creemos que el periodismo venezolano, las mujeres necesitan mucha más influencia y voz. Entonces, luego de escuchar tu historia, creemos que es importante que toda Venezuela la conozca. Gaudí, para comenzar esta entrevista, vamos a empezar con una pregunta muy importante. ¿Cuál fue la motivación para poder hacer este reportaje sobre la FARC? A ver, debo decir que sin duda la investigación es la columna vertebral del periodismo. No puede haber periodismo sin investigación y siempre me ha cautivado el tema del periodismo de investigación. Pero para ser honesta, esta entrevista que en exclusiva logré con la FARC llegó a mí, yo no la busqué. La historia es más o menos esta. Yo empezaba como periodista, había terminado mis pasantías, era redactora de noticias en Venevisión y me daban la oportunidad de tapar huecos, ¿no? De poder hacer vacaciones a todos los reporteros que acá en Caracas o en el interior del país, los corresponsales, salían de vacaciones. Fui al estado Zulia a hacer unas vacaciones a un corresponsal que necesitaba unos días de descanso. Estando en la corresponsalía no había ese boom de los celulares, sino el teléfono fijo, repica el teléfono, yo agarro, me dice que es el comandante Zamora de la FARC. Yo pensé que era una broma, tranqué, otra vez llamaron, otra vez tranqué, otra vez llamaban, otra vez tranqué, hasta que yo dije, no, ya va, acá está pasando algo. Empecé a hablar con el señor, él me dice que me va a dar un parte de las personas fallecidas en un combate que tuvieron con los paramilitares. Y a lo largo de la conversación es que yo digo, no, es verdad, este señor es un comandante de la FARC, y empieza esa venita periodística, ¿sabes?, a dibujarse cosas en la mente. Y mientras él me contaba lo del combate, yo decía, ¿y si le planteo a este señor una entrevista en exclusiva en la selva colombiana? Yo lo dejé que hablar y luego le digo, ¿y qué le parece si yo les hago una entrevista en la selva colombiana? Me dice que él no lo puede decidir, que le dé 10 minutos que le iba a consultar. Yo pensé que no iba a llamar más. Pues en 10 minutos llamó el señor y me dice que sí, que le puedo hacer la entrevista, pero que tengo que ir yo sola. Yo le digo, no puedo, yo tengo que ir con mi camarógrafo porque en ese momento no había esto de los teléfonos que te podías grabar. Y me dice que lo debe consultar de nuevo, él lo consulta de nuevo y me dice que sí, que puedo ir con mi camarógrafo. A partir de ahí empezamos a armar toda la logística y todo esto para que la entrevista se diera de manera exitosa como efectivamente lo fue, sobre todo desde el punto de vista periodístico. Qué interesante el hecho de que cualquier persona podría pensar que tú buscaste la entrevista y fue realmente todo lo contrario. Bueno, ¿tú has escuchado esto de que al periodista le persiguen las noticias? Bueno, justamente eso me lo corroboró en ese momento. Ok, ahora, ¿cuáles fueron los desafíos o dificultades más significativas que enfrentaste al realizar esta investigación? Yo creo que el desafío principal, vencer el miedo, porque somos humanos, los periodistas, y por supuesto sentí miedo. Después que yo hice esa propuesta y que el comandante Zamora del Frente Catatumbo de las FARC la aceptó, vinieron los miedos. ¿Y qué pasa si yo me interno en la selva colombiana y me dejan secuestrada el equipo? A mí vino toda esta... Pero yo dije, ya estoy montada acá, yo tengo que echar hacia adelante esta entrevista porque además era la entrevista, o sea, en exclusiva. Otro periodista no lo iba a tener. Y había temas en ese momento muy en el tapete noticioso. Estaba secuestrado Richard Burton, se hablaba de ese vínculo supuesto entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Había tantos temas desde el punto de vista noticioso que yo podía sacar provecho, de los que yo podía desde el punto de vista informativo sacar unos reportajes en exclusiva, además de tan valiosos, que yo decía no puedo desaprovechar. Aunque el miedo intentaba frenarme, la vena periodística me decía tienes que seguir. Ese fue el desafío principal. Luego cuadrar toda la logística, porque por supuesto fue algo muy bajo perfil, porque era una entrevista con un grupo irregular, sumamente peligrosa. Había que coordinar con ellos todo lo de irnos hasta tal punto, conseguirnos allí, quién nos iba a llevar, qué nos iba a pasar al lado colombiano, todo hacerlo top secret. Entonces eso también fue todo un desafío. Pensar además en mi familia, porque yo decía, si me pasa algo, mi mamá, mi papá, de hecho no les dije nada hasta que ellos vieron el reportaje al aire. Entonces, sabes, todo lo personal y lo profesional se conjugó allí para hacer un gran desafío que afortunadamente pude resolverlo de manera airosa.
Wow, qué increíble todo esto con lo que nos cuentas. Con esto queremos llegar a una pregunta que es muy particular. ¿Cómo te preparaste a nivel personal o profesionalmente para hacer a cabo este tipo de investigación? Bueno, personal, ya más o menos se los he contado, tratando de vencer el miedo. No había mucho tiempo de prepararse porque yo hablé con el comandante del Frente Catatumbo de la FARC ponte hoy y la entrevista era en 2 días. Entonces no había mucho tiempo de pensarlo mucho, eso, vencer el miedo y además documentarme muchísimo, porque si bien había noticias en la palestra, como esto que ya yo les había mencionado, lo del secuestro de Richard Burton, también este presunto vínculo del gobierno con la FARC, había que investigar un poco, o es mi deber, siempre es el deber de los periodistas investigar e ir más allá. Entonces empecé a leer mucho sobre el estilo de vida de la FARC, cuáles son los ideales que ellos defienden, cómo se lucran económicamente, cómo se mantenían económicamente. Fue todo un trabajo de investigación que fui desarrollando, prácticamente no dormí esos 2 días investigando para hacer esta entrevista, esta serie de reportajes que me traje en exclusiva. ¿Consideras que los conflictos en la frontera colombiana afectan a Venezuela? Obviamente tenemos una frontera extensa, pero a la vez enlazada de manera, yo creo, muy aguda con Colombia. Todo lo que pase en esa frontera afecta a Venezuela y todo lo que pase del lado venezolano afecta a Colombia. Y la gente que vive en zona fronteriza lo puede corroborar. El conflicto armado, por supuesto, ha afectado a la gente que vive en zona fronteriza desde el punto de vista personal, económico, profesional. De hecho, niños colombianos que estudian en escuelas venezolanas y niños venezolanos que estudian en escuelas colombianas. Salvo ciertas situaciones que se han dado, obviamente, también hay una vida económica muy activa y muy común entre ambos países. Y, por supuesto, el conflicto armado colombiano ha afectado a Venezuela y toda la movilización migratoria que se ha dado en ese sentido. Bueno, creo que es importante resaltar el hecho de lo que tú dices, la relación, el hecho de cuando uno está en San Cristóbal, los pesos son parte de la moneda. Totalmente. Y entonces es como, ese choque es muy diferente a lo que sería Caracas. Sí. Entonces es importante resaltar eso. Sí, la vida en la frontera sin duda es distinta a la de Caracas. Y solo el que vive en frontera o el periodista que va hacia esa zona a hacer trabajos de investigación puede palpar, ¿no? Personalmente cómo se entrelaza esa vida del colombiano con el venezolano que vive en frontera. Gaudí, nosotros queremos saber como periodistas, ¿qué elementos rescataste tú de esta entrevista que te hicieron crecer personalmente como periodista? Mira, ¿qué elementos rescaté? Este reportaje con la FARC, yo hice de este viaje a la selva colombiana, traje aproximadamente 3-4 reportajes en exclusiva, no lo tuvo ningún otro periodista, y yo creo que marcaron mi vida profesional. Hay un antes y un después de haber entrevistado a la FARC, aunque por supuesto a lo largo de mi carrera he vivido muchos momentos, si se quiere, estelares, ¿no? Unos tristes, unos más bien felices y de logros, pero esta entrevista a la FARC yo siento que me marcó como periodista porque reafirmé que la labor de un periodista siempre es informar, es defender o tratar de defender la verdad, que es muy subjetiva, pero tratar de ser lo más objetivo posible, buscar todos los elementos, de lado y lado. Tú no le puedes presentar a la audiencia un solo elemento, tienes que presentarle todos los elementos de la noticia y que sea la audiencia quien se forme su criterio. Ese es el deber de un periodista, investigar. No puedes ir y esto me lo reafirmó, no puedes ir a hacer una entrevista y menos de esta magnitud sin estar informado. Tienes que estar informado. Tienes que saber que el periodista, el comunicador social, es la voz de aquellos que no tienen voz y llega hacia lugares donde el ciudadano común no puede llegar. Entonces imagínate la responsabilidad. Todos esos aspectos hay que tratar de cumplirlos a cabalidad, y solo cuando estás ante un reto como este, que se me presentó a mí en el camino de entrevistar al Frente Catatumbo de la FARC, es cuando puedes palparlo de manera fehaciente, ¿no? Creo que esta entrevista me hizo crecer como persona, me hizo crecer como profesional, me hizo ver tantas aristas de un conflicto violento tan crudo como el colombiano. Siento que definitivamente es un antes y un después, mi carrera después de esta entrevista al FARC. Gaudí, después de contarnos todo esto, ¿crees que en esta etapa de tu vida volverías a hacer un trabajo de este tipo? Wow, esa pregunta me
me mueve mucho las fibras, porque yo soy periodista y periodista hasta la muerte, me encanta lo que hago, pero bueno, ahorita soy mamá también, en ese momento no tenía hijos. Oye, yo no sé si aceptaría un reto de ese tipo. Yo creo que sí, porque los periodistas terminamos siendo un poco o muy arriesgados, ¿no? En todas las etapas. Pero me lo pensaría quizás un poquito más, porque ahora tengo hijos. En aquel momento no tenía hijos y fue como, de una vez, voy hacia adelante. Quizás me lo pensaría un poco más, pero creo que sí lo haría. Creo que sí lo haría. Gaudí, para cerrar, todos nuestros oyentes les gustaría saber ¿cómo crees tú que el reportaje ha contribuido a la comprensión pública de la FARC y el conflicto armado en Colombia? Bueno, no es labor del periodista hacer, o si se quiere, entender un conflicto, sino presentarlo a la audiencia, presentarle todos los elementos. Mira, yo creo que esta serie de reportajes le ofreció a la audiencia elementos interesantes acerca del modo de vida de las FARC. Nunca se me va a olvidar, en medio de esa entrevista, le hice una entrevista a una guerrillera, no solo al comandante Zamora del Frente Catatumbo, sino una guerrillera que me enseñó cómo ellos en 5 minutos pueden aprender a armar un FAL. Y me lo hizo en cámara, y la mujer era de este tamaño, era chiquitica, y cómo, o sea, esa agilidad para armar un FAL. Esa mujer me contó, lágrimas en los ojos, que tenía 5 años sin ver a su hijo. Porque cuando ellos se internan en esa vida, en esos ideales que ellos defienden, ellos dejan a su familia y se dedican a eso. Me contó por qué, o sea, qué la llevó a ser parte de las FARC. Al comandante Zamora, al que entrevisté, me contó un poco de la filosofía que ellos defienden, y no es papel del periodista estar o no estar de acuerdo, simplemente presentar esa realidad y que sea la audiencia quien se forme su criterio. Entonces yo creo que presenté elementos muy interesantes para ese momento que nadie conocía. Eso, el modo de vida de las FARC contado por ellos, qué comen, contado por ellos, cómo subsistían. Ellos me contaron cómo subsistían, cómo cobraban vacuna a los empresarios colombianos y venezolanos, por qué ingresaron a esa vida de las FARC, en qué ideales creían ellos. También me contaron un poco cómo era el día a día de ellos. Mataban las reses, comían, de hecho nos ofrecieron comida, allí mataron una res y nos ofrecieron comida, cómo pasaban de un sitio a otro vestidos de civil, obviamente, no de guerrilleros. Hice el reportaje además de la emisora de la FARC que ellos tenían en esa zona, me traje toda esa documentación, elementos que muy poca gente conocía en ese momento. Y por eso yo pienso que fueron tan exitosos todos esos reportajes que yo traje, porque eran elementos que de repente la gente había leído o le había dicho fulanito, pero que no habían visto, con documentación, con video, con audio y todo lo demás, que era realmente eso lo que existía en la selva colombiana. Wow, qué experiencia tan única e importante contar a toda Venezuela. Te queríamos dar las gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarte y conocer mucho más tu historia y todos esos elementos valiosos que puedes aportar al periodismo mediante el reportaje y mediante esta entrevista. Y yo les agradezco a ustedes esta oportunidad de poder hablar con las nuevas generaciones de periodistas sobre esta entrevista que da pie para resaltar además valores que son fundamentales en el periodismo, la credibilidad, la investigación, decirles lo que siempre le digo a los estudiantes cuando me invitan a las universidades o cuando doy mis talleres: el profesionalismo no pasa de moda en el periodismo sobre todo. Hay que conservar el profesionalismo, conservar la credibilidad, presentar todas las caras de la moneda, porque el periodismo es una profesión que merece la pena mantenerla, porque es documentar parte de la historia que vamos a mostrar eso a las nuevas generaciones. Así que yo feliz de conversar con estos futuros colegas, feliz de compartirles esta experiencia y espero que sea la primera de muchas oportunidades. Así será. Muchas gracias por ver este programa y nos vemos en una próxima.